Dios. Amén. Den un aplauso fuerte al Rey. Fuerte, fuerte y grande al Señor Jesucristo. Rey de gloria, Rey de majestad. Aleluya. Estoy muy feliz y contento de estar frente a ustedes nuevamente para poder compartir la palabra del Señor. Le invito a que donde usted se encuentre, salude al vecino que tenga cerca ahí, al que está a su lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Diga: bienvenido a casa, qué bien que viniste. Estoy feliz de que estés acá con nosotros. Estamos felices de tenerte con nosotros. Esta es tu casa, esta es tu familia. Recuérdalo siempre. Hay un tremendo gozo en mi corazón por ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Nos podemos ya ahora sí podemos tomar nuestros lugares. Aleluya. Ya tenemos en pantalla la primera diapositiva de la presentación de la prédica, cuyo título es Venga tu reino. Puede leerlo ahí en pantalla y leerlo conmigo a la cuenta de 3, 2, 3. Venga tu reino. Hoy vamos a hablar del reino de Dios. Hoy vamos a hablar del reino verdadero, del reino que perdurará por los siglos de los siglos, de ese reino que comenzó en la eternidad pasada y perdurará hasta la eternidad futura, por siempre. El verdadero y único reino, que es el reino de Dios, conformando nuestros corazones con la prioridad del Padre. Y vamos a hablar de por qué venga tu reino será la prioridad de nuestro Padre celestial. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, en el versículo 15, versión Biblia al día, dice así: el séptimo ángel tocó su trompeta y varias voces potentísimas gritaron desde el cielo: los reinos de este mundo pertenecen ahora a nuestro Señor y a su Cristo. Él reinará en ellos para siempre. Verso 16. Y los 24 ancianos sentados en sus tronos delante de Dios se tiraron sobre sus rostros a adorarlo, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Mire cómo termina la historia bíblica con el reinado por siempre del Dios Todopoderoso. Hay un versículo muy conocido también en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, cuando habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sentado en un caballo blanco, ¿verdad? Y la Biblia dice en el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Wow. Cuando dice tiene escrito este nombre, nos habla de la naturaleza de nuestro Señor, de la esencia, de la sustancia de nuestro Dios. Y su naturaleza, su esencia es que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es decir, que ya nos muestra en ese lugar que no es el único rey, sino que como nosotros somos parte de su cuerpo, también nos ha dado un reino. Amén. También nos ha dado un reino, y es de ese reino que vamos a conversar hoy. Cuando lo veían a nuestro Señor Jesús como maestro supremo de ellos, orando día y noche, siempre tenía una vida apartada de intimidad con el Padre Jesucristo. Sus discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hablar con el Padre. Y cuando el Señor Jesucristo les enseña en Lucas capítulo 11 versículo 2, les dice y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
comienza hablando a quién se dirige la oración, que es a nuestro Padre. Como hijos e hijas, podemos dirigirnos a quién, a nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos decimos amén? Y vamos a dirigirnos con todo respeto, ¿verdad? Con toda reverencia, con adoración, con alabanza. Por eso dice: santificado sea tu nombre. O sea, le está diciendo: tienes que dirigirte en la actitud correcta a la persona correcta. En otras palabras, en la actitud correcta de adoración, de humildad, no de soberbia, no de orgullo, no de reclamo. En la actitud correcta a la persona correcta, que es tu Padre Celestial. ¿Cuántos decimos amén? Muy bien, te diriges a Él. ¿Y qué es lo primero que le pides? Ahí está: venga tu reino. Venga tu reino. Es lo primero que el Señor Jesucristo, que debemos nosotros pedir al Padre. Antes que pensar en nuestros deseos, necesidades, en nuestras circunstancias, que es por lo primero que nos dirigimos a Él cuando estamos enfermos o en problemas. Nos dirigimos a Él para pedirle por nosotros o por otras personas, por alguna necesidad corporal o física que tuviesen. Pero el Señor Jesús nos enseñó que antes de hacer eso, pidamos siempre que venga su reino. Esa es prioridad de Jesús. ¿Se da cuenta? Porque lo puso en primer lugar. Lo puso en primer lugar. Esa es la prioridad del corazón del Padre, y nos enseñó así Jesucristo. Lo ratifica en Mateo capítulo 6 versículo 33, cuando el Señor Jesucristo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, las cosas que tú necesitas: comida, vestido, necesitas un entorno, amigos, no lo sé, necesitas estudio, necesitas trabajo, lo que tú necesites, estas cosas les serán añadidas, dice. Es añadidura. ¿Cuántos decimos amén? Es como acá en La Paz o en Bolivia conocemos como la yapita, ¿verdad? Será añadido. Pero lo que nosotros debemos buscar no son las cosas terrenales. No debemos poner nuestros ojos en las cosas de la tierra, sino que los hijos de Dios hemos sido creados para alzar nuestros ojos a aquel de donde viene nuestro socorro, y nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces hoy estamos hablando del reino. Hoy vamos a aprender y vamos a escudriñar la Biblia en relación al reino de Dios. Pero cuando escuchamos el término venga tu reino, decimos: bueno, el reino es aquel que vendrá en el futuro o el que tenemos ahora en el presente. Vamos a hablar también de esa diferencia justo en la siguiente lámina, por favor. Hay dos reinos. Es el reino presente y el reino futuro. El reino presente es el dominio del Señor Jesucristo en cada creyente. Es el dominio del Rey de Reyes, el dominio del Rey Supremo, de Dios, de nuestro Padre Celestial, en el corazón de cada creyente sobre el planeta Tierra. Ese es el reino que ya nosotros podemos disfrutar, podemos saborear, si vale el término, podemos experimentar, tal vez de mejor manera hablando. Y el reino futuro es el reino que vendrá en pocos años más, creemos, por los acontecimientos proféticos que vamos viviendo. Es el milenio, por ejemplo, donde dice la Biblia que el Señor Jesucristo reinará sobre la tierra por 1000 años, y el diablo y la bestia serían atados en ese tiempo por 1000 años. Y después de eso dice la Biblia que vendrá una batalla llamada la batalla de Gog y Magog, y después de esa batalla vendrá el reino por todos los siglos de los siglos, es decir, por la eternidad. ¿Sí? Y eso se llama la Nueva Jerusalén, cielos nuevos, o sea, la Nueva Jerusalén, un nuevo reino para siempre, por toda la eternidad. Hoy vamos a hablar del reino presente. Hoy vamos a hablar del reino que debemos experimentar cada uno de aquellos que hemos recibido a Jesucristo en el corazón como Señor de nuestras vidas.
De ese reino presente es de lo que vamos a hablar hoy. Siguiente, por favor. La palabra reino significa el lugar donde el rey gobierna, el lugar donde una persona tiene autoridad total, suprema, completa. Si vemos hoy a la condición de la sociedad, del mundo, del planeta, todas las culturas, todas las edades, los tiempos, desde que el hombre tiene memoria, el hombre siempre ha querido gobernar sobre otros, siempre ha querido tener control sobre alguien o sobre algo, siempre ha querido tener reinos. Es más, en la antigüedad, mientras los israelitas seguían a Dios como su único rey y señor, se daban cuenta que las naciones vecinas, cada una tenía su rey, cada una tenía su rey. Y entonces se acercaron al profeta y le dijeron: danos un rey que nos gobierne. Y el profeta Samuel se acercó a Dios y le dijo: me han pedido un rey que los gobierne. ¿Y saben qué le dice el Señor? No te preocupes, Samuel, dales ese rey que te piden, porque ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no gobiernes sobre ellos. Y el rey que los va a gobernar los va a sojuzgar, los va a oprimir. Y esa es la naturaleza del hombre en su estado caído, que quiere gobernar el mundo. Claro, por supuesto que quiere, porque ha heredado esa naturaleza de Dios. Cuando Dios lo hizo en el principio, le dio autoridad sobre toda la creación. Dios le dio facultad para gobernar. Pero cuando el hombre cae, peca, se aparta de la comunión con Dios, ese dominio que él tiene lo hace en su carne. Él quiere ser honrado, alabado. Él quiere sojuzgar, sentir el deleite propio del poder. ¿Se da cuenta? Ahí está entonces un gobierno degenerado, un gobierno caído del hombre, ¿verdad? Ok. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lugares, ¿verdad? Hemos dicho que el reino es el lugar donde un rey gobierna. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ahí estaba creando Dios territorios, estaba creando Dios lugares, digamos, hablemos más propiamente. El lugar de los cielos y el lugar de la tierra, que son esferas donde el rey gobierna, que es Dios, el único que tiene derecho para gobernar. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Muy bien. Entonces podemos entender que en el principio creó Dios el reino de los cielos y el reino de la tierra también. Ha creado el Señor ambos. Apocalipsis capítulo 4 recalca: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Quién ha creado en el principio los cielos y la tierra? Dios. ¿Quién es digno del reino? Dios. Listo. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Porque Dios es el creador, tiene derecho absoluto de gobernar. Entonces, de recibir gloria y honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Entonces Él creó todo. Él creó todo. Él le dio al hombre la potestad. Después de crearnos en el sexto día, nos dio la potestad de gobernar sobre toda la creación, sobre las aves, sobre los peces, sobre las bestias de la tierra. Pero cuando el hombre gobierna conforme al corazón de Dios, va a ser solamente un administrador. Nada más. Un administrador. Aquel que va a trabajar para su amo, su dueño, que es Dios, y toda la gloria, como acabamos de leer, es para Dios. Jamás va a ser para nosotros, porque nosotros no hemos creado ni un solo cabello de nuestra cabeza.
nada, ni una célula, ni un átomo. Entonces no merecemos ni un átomo de gloria. ¿Cuántos decimos amén? Toda la gloria, 100%, le pertenece al que ha creado todas las cosas. Entonces, como administradores, administraríamos el planeta Tierra y le entregaríamos siempre la gloria a nuestro Dios. Sucede que el género humano, a través de Adán y Eva, pecan. Cuando pecan, se degenera esa comunión, esa relación que tenían con el Dios Todopoderoso, y el ser humano cae. En Efesios capítulo 2, versículo 1, nos habla del momento en que nuevamente Dios nos da la vida. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Primero estábamos con Dios, digamos en Adán, ¿cierto? Antes de la caída. Luego Adán y Eva pecan y entra el pecado a toda la humanidad. Por cuanto ellos pecaron, todos hemos pecado, antes de volver a través de Jesucristo a la comunión del Padre. Muy bien. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este príncipe de la potestad del aire, conocido como el diablo, como Satanás, como el príncipe de las tinieblas, también se lo conoce así. Este príncipe de la potestad del aire es a quien se le ha dado el reino temporalmente sobre este planeta Tierra. Cuando Jesucristo fue y ayunó 40 días y fue tentado por Satanás, una de las tentaciones fue que Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Todos estos reinos me fueron entregados. ¿Por quién le fueron entregados? Por Adán. Porque fue Adán quien, teniendo esos reinos, al pecar, se lo dio, se lo cedió, porque decidió obedecer a la serpiente antes que a Dios. Entonces, todos esos reinos le fueron entregados por Adán a Satanás. Y a quien yo quiero se lo doy. Si tú postrados me adorares, todo será tuyo, le dijo Jesús. Jesús le respondió: al Señor tu Dios adorarás, solamente al que es único digno, ¿verdad?, de recibir toda la gloria, toda la adoración. A Él solamente le servirás. Entonces Jesús no cayó en la tentación que cayó Adán, y por lo tanto a través de Jesucristo se restauró esa relación rota. Pero para todos aquellos que creeríamos en Jesús de Nazaret, vale decir que cuando nosotros creemos en Jesús de Nazaret, tenemos la bendición de ser trasladados del reino. Colosenses capítulo 1 versículo 12 dice así: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, o sea el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, en el cual estábamos cautivos a su voluntad. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. El reino de Dios. No dice nos trasladará, dice nos ha trasladado. Entonces aquí está hablando del reino presente, del reino que tú y yo podemos vivir cada día, podemos degustar cada día, podemos disfrutar cada día de este reino que está hablando la Escritura. No sería correcto vivir una vida cristiana solamente esperando a ese reino que vendrá más adelante. No. Quiere el Señor que nosotros todos los días disfrutemos del reino de Dios en nuestros corazones. Amén. Disfrutemos de adorarle, disfrutemos de servirle, disfrutemos de obedecerle, disfrutemos de hacer su voluntad, porque Él es nuestro Rey. Alguien diga amén a eso.
Den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Entonces nosotros ya hemos sido trasladados del reino. ¿Y qué sucede cuando una persona es trasladada del reino? Vamos a ver ahorita. Miren la siguiente imagen, por favor. Vemos ahí la siguiente imagen, la siguiente diapositiva, por favor. A Jesús saliendo del agua. Va a comenzar su ministerio. El Padre viene a él, ¿con quién? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de paloma, dice: este es mi Hijo, en quien mi alma tiene contentamiento, dice el Señor, ¿no? Le dijo una voz del cielo a Jesús. Y una vez que Jesús sale del agua, comienza su ministerio. ¿Qué es lo que hace, lo que dice Jesús al comenzar su ministerio? Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue lo primero. Ahí está, prioridad, ¿verdad? Reino de los cielos, reino de Dios, es lo mismo. Prioridad. Cuando dices reino de los cielos, estás hablando de un lugar. Reino de Dios, de la persona que gobierna ese lugar, ¿verdad? Entonces Jesús comienza a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento viene del término metanoia, que significa cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. Si tú pensabas que era correcto ir en esta dirección al reino de las tinieblas, arrepentimiento significa cambiar de mente y cambiar totalmente de dirección 180 grados e ir en la dirección contraria al reino de Dios. Eso significa arrepentimiento. Entonces, para que nosotros podamos entender el reino de Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque en el mundo, en las culturas del mundo, cualquiera que sea, que no sea la cultura bíblica, la cultura divina, siempre, por ejemplo, cada uno va a pensar en lo propio, en su propio bien o en su propia familia. Sin embargo, por ejemplo, Dios dice: no pienses primero en ti, primero piensa en tu prójimo y luego piensa en ti. O sea, Dios te va a dar siempre un pensamiento superior. Así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios el Padre siempre serán más altos que nuestros pensamientos. Entonces, la manera de pensar del cristiano es como Cristo. La Biblia dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. Así que como Cristo piensa, así tenemos que pensar. Cuando escuches una mala noticia por la tele que dice que está viniendo no sé, que está viniendo otro gasolinazo, por decir algo, tú no digas: ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, tú di: gloria a Dios, porque el Señor siempre nos proveerá, nos sustentará. Esa es tu manera de pensar, porque tú has sido trasladado de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesús. Amén. ¿Cuántos decimos amén? En Lucas capítulo 11, cuando Jesús estaba echando fuera un demonio y le decían: por Satanás, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. ¿Qué les decía Jesús? Todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no prevalecerá. Mas, como dice aquí, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que el reino de Dios está ahora presente aquí en la tierra, con libertad, con santidad, con verdad, con luz. Ese es el reino de Jesús. Ahora voy a hablarles un poco de manera natural. Para que yo sea ciudadano de una nación, de un país o un reino, hablemos también en esos términos,
¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que nacer, ¿sí o no? En ese reino. Si quiero ser americano, o digamos estadounidense, nazco en territorio americano y soy estadounidense. Si nací en Bolivia, soy boliviano, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hablemos naturalmente. Juan capítulo 3, un hombre se acerca a Jesús, era el principal de la sinagoga y se llamaba Nicodemo. Este hombre le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que para que nosotros podamos entrar en este reino, por implicación, ser conscientes, verlo, ser conscientes de ese reino, primero tenemos que nacer de nuevo. Ya les he dicho, ¿no? Para ser ciudadanos de un reino en la tierra, uno tiene que nacer en ese reino. De igual manera, de igual forma en lo espiritual, para ser ciudadanos del reino de los cielos, tienes que nacer en la naturaleza del reino de los cielos. Es decir, nacer del Espíritu, nacer de nuevo, nacer en la nueva naturaleza espiritual. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entendía. ¿Por qué? Porque su mente no era la mente de Cristo en ese momento. Con la mente natural humana no podemos entender las cosas espirituales. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro chip se cambia. Y ahora nuestra mente comienza a discernir las cosas espirituales. La mente de Cristo. Y Jesús responde aclarando lo que le había dicho. Muy bien. Le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es el nuevo nacimiento. Nacer de agua y del Espíritu. Nacer de agua es voluntariamente, no de niños, porque el niño no tiene conciencia de pecado. Pero cuando una persona es adulta y dice: yo quiero nacer de agua y del Espíritu, esa persona entra en las aguas del bautismo, como Jesús entró al río Jordán, bautizado por Juan el Bautista. Él no necesitaba, porque no tenía pecados que arrepentirse, pero lo hizo para enseñarnos que nosotros sí necesitamos. Amén. Nacer de nuevo es reconocer nuestros pecados, confesar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y al salir de las aguas representar la resurrección de la muerte a la vida, a una nueva vida. Y nacer del Espíritu es cuando el Espíritu Santo llena tu vida y toma control de tu ser y comienzas a vivir una vida en el Espíritu. Amén. Una vida en el Espíritu es una vida victoriosa. Una vida en el Espíritu es una vida en comunión constante, completa con nuestro Padre Celestial. Entonces, para ser ciudadano de este reino, tenemos que nacer en este reino de agua y del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Así somos ciudadanos de ese reino. ¿Y qué sucede después? Siguiente, por favor. Cuando somos trasladados del reino, ¿qué obtenemos? Un pasaporte. El pasaporte es el documento oficial que acredita que tú tienes una nacionalidad. Ese es el pasaporte. Cuando tú quieres viajar de aquí a Rusia, digamos, tú tienes que ir y obtener tu pasaporte. Y cuando tú viajas a cualquier otro reino, o a Rusia, o cualquier reino que fuese, o al país que fuese, y alguien te pregunta dónde está su pasaporte, y tú le dices: aquí está, y la persona ve y dice: ciudadano boliviano. Eso es lo que dice el pasaporte. Nosotros también tenemos un pasaporte y está sellado por Dios. Primera Pedro capítulo 2 versículo 11
Dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros, estamos en otra nación. Nuestra nación verdadera está en el cielo, ¿verdad? Y hemos venido acá a la tierra, caminamos en la tierra, en el reino terrenal que todavía no es de Cristo. Hemos dicho que este reino de la tierra todavía le pertenece al príncipe de las tinieblas. Y en este reino de la tierra nosotros tenemos un pasaporte. Enseguida leemos el sello. Y aquí dice: os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Número uno, como ciudadanos del reino de los cielos, la ley que nos debe dirigir todos los días es abstenernos de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma. Debemos ser conscientes de esos deseos: los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Hay una batalla en nuestro interior y el cristiano es consciente de esa batalla, pero tiene el poder de decidir abstenerse de ellos. Tiene el poder. El que ha nacido de nuevo no puede decir: es que yo no puedo. Porque cuando nace de nuevo, nace de agua y nace del Espíritu Santo, el rey de este reino le faculta, le da el poder y la autoridad para vencer al pecado. Para vencer al pecado. Y con ese poder, con esa facultad, yo puedo, como ciudadano del reino, abstenerme de los deseos que batallan contra mi alma. Muy bien, ese es el número uno. Ahora sí, en Efesios capítulo 1 versículo 13, ahí está: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, hablando figurativamente, ha sellado nuestro pasaporte. ¿Se da cuenta? Nos ha sellado a nosotros mismos. Nos ha sellado a nosotros mismos. Entonces somos legítimos. ¿Cuántos decimos amén? Si tenemos el sello, somos legítimos. Somos genuinos. No somos copia. No somos fraude. Somos legítimos. Hemos sido sellados. Tú eres sellado. Y cuando algo tiene el sello real, tiene el sello de autoridad, ese documento tiene autoridad, tiene poder legal. Amén. Como tú has sido sellado por el Espíritu de Dios, también tienes poder legal conferido por el Rey de este reino para fungir en este planeta Tierra, para caminar sobre este planeta Tierra. Qué interesante, qué maravilloso. Efesios capítulo 2 versículo 18: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. Amén, tenemos entrada, acceso. Así que, dice el verso 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, del reino de Dios. No somos extranjeros ni advenedizos en el reino de Dios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En el reino de Dios. En el reino de la tierra sí somos extranjeros y peregrinos, pero en el reino de Dios somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se da cuenta al reino que usted pertenece? O sea, Dios le ha dado demasiados privilegios para que nosotros pongamos nuestra mirada en cosas temporales. Tenemos demasiado de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Esa es ya nuestra cultura. Ok, 2 Corintios capítulo 5. Entonces, habiendo recibido todo esto, ahora sí volvemos acá a este reino. ¿Qué somos en este reino? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo.
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es nuestra misión en esta tierra. En esta tierra debemos caminar, debemos ir donde Dios nos mande, donde Dios nos lleve, para que las personas vuelvan a tener esa comunión rota por el pecado y vuelvan a tener esa comunión con Dios, se acerquen a su Padre y sean como nosotros, ciudadanos de ese reino eterno, ese reino que no perece. Otra característica interesante de nuestro reino, reino de los cielos, en nosotros que ahora estamos como embajadores en este reino de la tierra, porque cualquier persona que se encuentra como embajadora en otro reino tiene los derechos de su reino original, ¿sí? Tiene los derechos de su país de origen, los derechos de su reino en ese territorio de la embajada. Y una de las características es la fe. Siguiente, por favor. La fe es el combustible que nos da vida y poder en el reino de Dios. La fe es el combustible que nos da vida y poder en el reino de Dios. Es como el aire que respiramos. Sin fe morimos. El aire es vital para nosotros, ¿verdad? Lo primero que hace un bebé cuando nace, lo levanta el doctor y le da una palmadita para que llore y respire, ¿verdad? Para que llore y respire y se alimente y todo aquello. Pero lo primero que hace es llorar, y cuando llora sus pulmones se liberan de todas esas sustancias que estaban en el ambiente intrauterino y puede respirar, ¿sí o no? Lo primero que hace el bebé es respirar, en otras palabras, es respirar. Y vamos a nosotros respirar mientras tengamos vida en esta tierra, ¿sí o no? Igual, la fe es como ese oxígeno que nos permite respirar. Nosotros sin fe nos moriríamos. Sin fe moriríamos, queridos hermanos. Como el aire que respiramos. Y a la vez también es como si fuera la moneda del reino. Porque con la fe vamos a poder adquirir todas las promesas de Dios. La fe es aquello que te da poder y te da facultad para que tú puedas adquirir lo que por derecho te corresponde. Es decir, que la fe puede crecer, debe crecer. Amén. Pero aún si nosotros tuviésemos una fe pequeña, dice el Señor, aún si fuese pequeña como el grano de mostaza, aún así puedes hacer grandes cosas. Amén. Imagínate esas cosas que nos dice nuestro Rey. Todos nosotros, si tenemos una fe genuina y no dudamos, aunque sea pequeñita al principio, aunque dependa a veces, porque la fe pequeña muchas veces mira las circunstancias y se atemoriza. Pero si tienes aún esa fe y crees en el Señor va a hacer grandes cosas contigo. Amén. Entonces esa fe para nosotros es como ese combustible, ese aire que respiramos, y a la vez como la moneda que tenemos para poder adquirir todas las promesas de nuestro Padre Celestial. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Entonces la fe es lo que nos da vida. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona peca? Cuando una persona delinque, cuando una persona comete un delito en una nación extranjera. Esa persona va a ser privada de libertad nuevamente, ¿verdad? Y cuando una persona es privada de libertad, lo primero que se le pide es su pasaporte. Se le retiene su pasaporte, se le confisca su pasaporte. Y esa persona que peca entra en prisión y es restringida de sus derechos. Todavía sigue siendo ciudadana de ese reino, España, no sé, Francia, lo que fuere, pero sus derechos han sido restringidos.
Si nosotros, amados hermanos, viviendo como embajadores en este reino, decidimos pecar, alejarnos del Señor, aún seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos teniendo ciudadanía de ese reino, pero nuestros privilegios se limitan, nuestros beneficios se limitan. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios se limitan? Un clic, por favor. Libre circulación. La Biblia nos dice que el pecado nos quita la libertad. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros voluntariamente cedemos a las tentaciones, pues entonces seremos esclavos de esa concupiscencia. Seremos esclavos en el tiempo que dure, ese periodo de condena, así va el término, de restricción. Pero si nosotros acudimos al juez del universo en arrepentimiento, con un cambio de mente genuina, con dolor en nuestro corazón por haberlo hecho, la Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Él lleva nuestros pecados, nos arrepentimos y somos instantáneamente retornados a nuestra libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. A la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Otro clic. Otro beneficio que podríamos perder es el ejercicio de cargos de dominio público. Una persona que está en prisión no puede ejercer cargos de dominio público. No tiene esa facultad. De igual manera, un hijo de Dios que camina en la carne, que camina en pecado, no tiene autoridad. No tiene esa posición, porque escrito está en Efesios capítulo 6 capítulo 2 verso 6, que juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, lugares de reinado, lugares de gobierno. Si tú vuelves a estar en comunión con el Padre en arrepentimiento, retornarás a esa posición de autoridad, donde tú puedes levantar las manos como lo hizo en algún momento, por ejemplo, Elías. Y él dijo que vuelva a llover sobre la tierra. Y cuando la tierra no había llovido por 7 años, por la palabra de este hombre que estaba en comunión con Dios, volvió a llover. Donde tú vayas, cuando estés en comunión con el Padre, donde tú pises, florecerá. La Biblia dice: donde pongas tus manos, el Señor enviará bendición. Eso se llama autoridad. Tendrás autoridad para poner tus manos sobre tus hijos y declarar sobre ellos bendiciones. Pero para eso tienes que estar en libertad de los hijos de Dios. Amén. No en la prisión, no tras las rejas por el delito del pecado. Otra: poder sobre el reino de las tinieblas. Cuando estamos presos por el pecado, Satanás se puede reír en nuestra cara. Pero si somos libres, habiendo sido perdonados por Cristo Jesús, la Biblia dice: tomarán en sus manos serpientes y escorpiones, y aun si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Amén. Podemos echar fuera demonios. Amén. Podemos echar fuera demonios, porque el reino de los cielos está en nosotros. Otro beneficio, siguiente por favor, 2 clics. Cuando uno está tras las rejas, cuando uno está en prisión, permanece el beneficio de la salud, pero de manera muy precaria, muy restringida. Dios nos mantiene con vida, sí, pero tenemos muchas dolencias. Nos quejamos todo el tiempo. Pero cuando estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, tenemos la promesa de que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, llevó todas nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Y tú tienes esa autoridad para declarar sanidad, sea un dolor de cabeza o de muela, o sea una enfermedad terminal. Tienes la misma autoridad para declararlo en fe y veremos la gloria de Dios. Yo puedo ver en los videos que me llegan en las redes sociales cómo personas van orando y se dan dando los milagros. Ahora se ven los milagros así, literalmente. Algunos de ustedes tal vez han visto o ven cotidianamente cómo Dios sigue obrando, sigue obrando. Pues eso no lo hace con unos cuantos, también lo hace contigo y conmigo, porque somos ciudadanos de este reino y tenemos derecho a la salud de este reino. Amén. A la salud de este reino, no del reino de la tierra, a la salud del reino de los cielos, que viene de parte de nuestro Rey, de su beneplácito. Den un aplauso por eso. Siguiente. Cuando estamos encarcelados, la educación está todavía presente, pero es precaria y es limitada. Y está sujeta a los límites de ese lugar de encarcelamiento. Pero cuando nosotros somos libres, tenemos derecho a la educación de nuestro reino. Y Dios nos dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, nos revelaría, Él nos traería la luz del conocimiento y el deleite de aprender, de adquirir sabiduría e inteligencia. Ese es el nivel que nosotros tenemos que tener en nuestro reino. ¿Por qué vamos a conformarnos al reino de la tierra? Nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos escudriñar cada día la palabra del Señor y toda la abundante literatura que se ha elaborado en torno a ella. Y podemos ser edificados y crecer y crecer. Y ese es nuestro reino, con una educación de primer nivel. Siguiente, economía. Está por demás decir que en medio de la cárcel la economía es de lo peor, aunque algunos pueden darse ciertos lujos, pero no sería lo general, sino que todos seguramente tienen todo tipo de abstinencias. Pero la economía del reino depende de este rey, y este rey tiene el beneplácito de sustentarnos en todas nuestras necesidades. Amén. Jamás seremos desamparados. Jamás seremos desamparados. Al rey le ha placido sustentarnos, cuidarnos, hacernos crecer en su reino. Tienes derecho a la economía del reino, porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Dos más. Influencia. En la cárcel, poca influencia, casi ninguna. Es más, influenciados más bien al contrario por lo malo. Pero en nuestro reino nosotros somos líderes. Nosotros somos llamados a influir positivamente en este lugar de la tierra. La Biblia dice que somos la sal y somos la luz. Amén. La sal es el elemento que trae sanidad, es el elemento que persevera, que hace perdurar las cosas. La luz es aquello que trae claridad en el pensamiento. Cuando hay confusión, la luz trae orden de nuevo. Eso eres tú. Y finalmente, la protección. En el reino de los cielos, nosotros somos protegidos por las leyes del reino de Dios. El Señor dice: reprenderé por vosotros al devorador, y él no te tocará. Si el Señor, nuestro Dios, en su perfecta voluntad no permite que Satanás nos toque, podemos estar todos los días tranquilos. Si en algún momento Dios levanta ese cerco de protección con un fin, gloria a Dios también. Gloria a Dios también, porque Dios sabe, porque Él es infinitamente inteligente y perfecto. Y en su momento pasará el tiempo de tribulación y nuevamente dirás: Señor, tú tenías un propósito,
¿Te das cuenta de las bendiciones que tenemos en este reino? Y tú eres un ciudadano de este reino. Den un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Para finalizar, vamos a leer lo que está escrito en Romanos capítulo 14, versículo 17. Este versículo dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es un deleite temporal, no es algo pasajero. El reino de Dios, nuestro reino, el reino en el cual nosotros vivimos como hijos de Dios, tiene 3 elementos que deben manifestarse en tu vida y en la mía. Justicia. Amén. Cambio de mente para no hacer nuestra voluntad sino la voluntad de Dios. Justicia. ¿Y qué va a traer eso para tu vida? Paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Te das cuenta la magnitud de esta promesa? Tú cumples con esa justicia, manifestando que eres ciudadano de este reino, y el Señor te recompensa con paz, con gozo, abundantemente y todos los días, y siempre estará contigo, como Él lo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Denle un aplauso grande a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre, hemos escuchado tu palabra, que tú has querido hablarnos hoy, y somos conscientes de que somos ciudadanos de tu reino en la tierra, de tu reino que perdurará y saltará hasta la eternidad cuando tú vengas. Pero mientras yo esté aquí en esta tierra, quiero vivir con la conciencia de la responsabilidad que me has dado para ser un buen embajador. Ayúdame, Padre, a no conformarme jamás a los deseos de este mundo, sino a transformarme constantemente en la renovación de mi entendimiento con la mente de Cristo, para disfrutar de todas las bendiciones y los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos de tu reino. Gracias, amado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ti sea la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Un aplauso fuerte al Señor. Hola, ahora sí. No se me ve porque soy chiquita.